dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. ¡Qué alegría! Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos:
844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Sol veo brillar, aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Bendito seas Jehová mi roca, que en mis alturas me haces andar. Haces mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas Jehová mi roca, que en mis alturas me haces andar. Que seas mis pies como de siervas y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí.
de él. Y es que el necio dice en su corazón: no existe Dios. ¿Acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente me pregunta dónde está tu Dios, si se le puede ver, qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón: no existe Dios. ¿Acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente me pregunta dónde está tu Dios. Mi Dios gobierna. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? ¿Quién como tú, la tierra se estremece? Nadie a ti se compara. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? ¿Quién como tú, la tierra se estremece? Nadie a ti se compara. ¿Quién como tú? Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Son nuevas cada mañana las misericordias del Señor. Grande es su fidelidad. Muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. Muy contentos, gracias a Dios, en este día jueves con el hermano Ricardo Cuellar. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día. Buen día. Me siento privilegiado. Gracias a por Dios. Estar aquí con usted, Paz. Igualmente, qué gusto. Gracias a Dios. En día jueves le mandamos un saludo al pastor Javier. Está de viaje momentáneo, temporada. Hermana Guille también. Nuestra hermana Laura. Dios los bendiga. Gracias a Dios por este día. Y pues nosotros listos para compartir la palabra. ¿Cómo te ha ido, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Paz. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios. Tenemos un teléfono en cabina, pero no queremos que nos marque a ese. Hoy no. Pero puede mandarnos un mensaje al 844-880-4873. 844-880-4873. Con mucho gusto. Sus mensajes o WhatsApp, estamos ahí listos para que comparta con nosotros. Gracias a los que ya están compartiendo, etiquetando. Fielmente lo hacen día tras día. Estamos agradecidos como en la película, ¿verdad? Sí, gracias al Señor. Y bueno, pues ya listos para compartir. ¿Qué te ha venido hablando el Señor, mi hermano Ricardo? ¿Qué quieres poner sobre la mesa para comentar en este día? He estado meditando en Filipenses, Paz. Y pues hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Y la verdad no sabía qué, porque es demasiado lo que tiene. Sí. Bueno, el Señor me llevaba a Filipenses 2:5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí. Me hacía esa pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el sentir de Cristo? Sí. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí. Para esto, pues yo estaba leyendo todo Filipenses y me regresaba pues a Filipenses 1 desde el 12 y pues bueno, ahí vamos leyendo y vamos meditando. Dice: quiero que sepas, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de las tales maneras que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y aquí pues me llama la atención, dice: algunos a la verdad predicando a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Sí. Dice Pablo: que pues, que no obstante de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Amén, amén. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, amén, esto resulta en mi liberación. Sí. Bueno, a mí se me decía que esto era parte de ese sentir de Cristo, lo que Pablo sentía. Sí. Decía, algunos predican por contienda, algunos predican por envidia, sí, otros por amor. Pero al final de cuentas, dice Pablo, me gozo porque se está compartiendo. Se está predicando a Cristo. Entonces, fíjate, ahora es algo muy interesante en estas fechas. En estas fechas es un pretexto, y voy a decirlo con cuidado, para compartir a Cristo. Cristianos que han sido enseñados, cristianos que tienen cierto conocimiento, dicen, Cristo no nació en estas fechas, y tienen razón. De hecho,
yo tengo un estudio, pero es un poco largo, hay que meterse un buen rato, para saber cuándo nació Cristo. Es decir, irnos a las Escrituras, ver los órdenes sacerdotales, ver cuándo nació Juan, para luego encontrar cuándo nació Cristo. O sea, sí la Biblia nos da esos rasgos. El otro día me preguntaba, alguien le comenté y dijo, sería bueno que lo dieras, que lo comentaras. Pero sí nos llevaría buen rato hablar de ese tema. El punto es, Cristo no nace en estas fechas, pero es una oportunidad, porque al menos en gran parte se toca el tema, la Navidad, el nacimiento. Hay para gentes, no, es que es de origen pagano, y sé a qué se refieren, pero da pretexto para compartir el Evangelio. Sí. Pablo decía que o por envidia o por contienda compartían unos. Ahora, yo honestamente no me queda claro cómo es que alguien comparte a Cristo por envidia o por contienda, pues para pelear, pero ¿en qué sentido lo está diciendo? Imagínate que tú digas ahorita, no, él predica por envidia. ¿Cómo que predica por envidia? No me queda muy claro, no hace más referencia, la predicación no hace más referencia en qué sentido Pablo dice que algunos predican por envidia. Pero dice por envidia, por contienda, otros por amor, y bueno, Cristo es predicado. Ahora, digo yo que en estas fechas es una oportunidad de predicar más a Cristo. Es una oportunidad de que haya festivales de Navidad, que haya oportunidad de que se toque el tema, porque en estas festividades, fuera del Hanukkah, que es una fiesta judía, ahora que hubo el atentado en Australia contra la comunidad judía, bendecimos a nuestros hermanos judíos, al pueblo de Israel. El Señor pronto traerá liberación para ellos y todo Israel será salvo. Pero hace unos días que estaban ya ellos celebrando Hanukkah, un ataque, y fuera de eso no se celebra algo más. Digo, muchos dicen, no, es que para muchos el solsticio del 25, sí, pero nadie no es como que alguien lo esté festejando, feliz solsticio, pues no, ¿verdad? Pues lo que saludan es para Hanukkah, o lo que pueden es para el tema de Navidad. Entonces, aunque incluso en países ya muy multiculturales, ya no dicen, no digas feliz Navidad, di felices fiestas, como para quitarle el valor a la Navidad. Pero bueno, es una buena oportunidad para mencionar que Cristo nació, es una buena oportunidad para decir que el Verbo se hizo carne, y entonces utilizamos una plataforma, ¿verdad? No, es que Navidad, y no, es que Jesús nació, y es verdad. Y de hecho es un milagro y es un misterio, sí, ¿verdad? Que Dios Espíritu se haya hecho carne, eso verdaderamente es un milagro y es un misterio, y ocurrió, Jesús nació. Entonces nos da pauta para compartirlo, aunque el mundo pues está en el tema de los regalos, que si el Santa Claus, ¿verdad? O que si las luces, pero da pauta para mencionar a Cristo, da pauta para anunciar a Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces ahí puedo entender que, bueno, Pablo decía, bueno, algunos lo hacen por la razón equivocada, pero lo hacen, ¿verdad? La motivación equivocada, sí, envidia y contienda no es una razón. En el tema de contienda, pues sí hay gente que es muy apologeta, o apologética, y les gusta tener la razón y sí, tener debates, cosa que no los veo productivos. Pero Pablo dice, bueno, pero pues al menos se predica a Cristo, ¿verdad? En esos temas, aunque dice también en la Escritura que dichas cosas no son para edificación, sino perdición de los oyentes. Entonces, no voy yo mucho en tratar de tener discusiones o debates con tal de demostrar que tienes la verdad. No tiene sentido. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén. Así dice la Escritura.
Pero honestamente, si me dicen, oye, ¿y a qué predica por envidia? Yo diría, ¿cómo? Le tiene envidia a la fe, le tiene envidia al ministerio. Pero el punto es que Pablo dice, se predica. Insisto, estas fechas son muy propicias para comentar. Y algunos lo harán, algunos no lo harán, algunos solo participarán cenando o teniendo una cena, pero hay un sector que dice, no, vamos a dar la oportunidad del mensaje. Un pretexto. Es un buen pretexto para hablar de Cristo. Eso es otra cosa que también se decía a tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo a mi familia, de parte de mi familia, mis papás, pues son muy cerrados en este tema. Sí, de plano sí. no quieren que les hable. Sí. Pero estos últimos años he tratado de hacer una cena en la casa y los invito. Y es el momento en el que he podido con ellos compartir un poco, incluso los he llevado a la oración y han agachado sus cabezas y han orado con nosotros. O sea, sí es un buen momento para compartirles y que ellos empiecen a abrir su corazón. Sí. O sea, no por la festividad, pudiera ser en cualquier momento, pero como que también ellos en estas fechas están más receptibles. Más receptibles, es horrible, sí. Sí, me platicaba en estos días mi esposa de algún caso donde una familia pues llevó la cena, llevó el pavo y todo, le dijeron, no. Los corrieron, aquí no celebramos nada de eso. O sea, hay gente que sí tiene bien claro el no. El no. Y no porque conozcan la fecha, ni mucho menos, sino porque tienen un espíritu ¿verdad? Anticristo, anticristiano. Entonces, nos comentan aquí que el capítulo 3 y capítulo 4 dicen cuándo fue el nacimiento. Es un poquito más complejo que eso, de Lucas. Es un poquito más complejo que eso. Hay que citar Mateo, hay que citar Lucas, hay que citar las órdenes sacerdotales. Hay que entender en qué tiempo ministraba Zacarías, para más o menos entender en qué tiempo primero nació Juan. Nació Juan. Sí, y Juan 6 meses mayor que nuestro Señor Jesús. Ahora, lo que también nos dice la Escritura, al no ser muy claro el nacimiento, porque sí es muy clara la muerte, pero no es muy claro el nacimiento, es que el nacimiento per se del Señor pues no es un motivo de celebración tal cual, ¿verdad? Es un milagro, es un anunciamiento maravilloso en su momento. Amén. Pero nosotros como cristianos tenemos orden, eso sí tenemos orden de celebrar su muerte. Bueno, orden. Me recuerda un poquito el pasaje, ¿verdad? Cuando dice, niño nos es nacido, pero el hijo es el que es dado. El dado es el hijo, sí. O sea, es importante obviamente el nacimiento, pero la relevancia viene cuando él ya se convierte en el heredero. Así es, cuando él toma la decisión de sí obedecer al Padre hasta el final. No que lo dudó, pero es muy difícil el ver toda la escena y decir, bueno, vamos para allá. Sí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y es que también esto es algo que es muy importante. Yo a veces le digo a la gente, bueno, es que Jesús ha nacido en todo el año. Sí. Porque esta es la otra. Si vemos los dos pasajes de Isaías, que ya nos estamos metiendo al tema sin querer, ¿verdad? Estamos en Filipenses, estamos metiendo al tema. Pero si vemos los dos pasajes, porque el Señor mismo dará señal de aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces nosotros tendremos que ubicar la concepción de esa mujer, cuando concibió María, a Jesús, y por ende cuando nació, ¿verdad? También entendiendo los tiempos en que los pastores guardaban las vigilias. Eso también es importante. Vigilias de la noche. También hay que buscar cuándo. Total, el estudio lo tengo. Pero el punto es que nosotros sabemos que el Señor en su infinita misericordia nos ha dado la palabra
Primero para anunciar a Israel. Porque aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Esa era la señal para Israel. Una señal que es contradicha. Así también se le dijo a María. Pero luego tenemos otra señal que se le da a Israel, pero ya no para que nazca en el pueblo, sino para que nazcan las personas. Que es el pasaje 9 que estás mencionando de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Verdad? Y el principado sobre su hombro. Pero cuando dicen hijo nos es nacido, tiene que ver con el nacimiento en particular en cada uno de nosotros. Es decir, el hecho de que las personas reciban a Jesús. Porque así como no se le daba lugar a María para que diera luz, hoy en día la gente no le da lugar en su corazón para que traiga luz al corazón. Entonces, yo digo, por un lado no nació en las fechas que se dicen, el 24, 25, ¿verdad? Pero por otro lado, Él ha nacido cuando ha querido, porque es soberano y durante toda la historia, estos 2000 años, gente le ha recibido en un funeral, después en un hospital, en una fiesta, después de un pleito, qué sé yo. Cristo ha sido predicado y la gente lo ha recibido. Y en ese momento se cumple la palabra nos es nacido. Entonces, de entrada, insisto, es un buen tema para compartir, sobre todo porque hay declaraciones muy firmes, por ejemplo, en los cantos, en los festivales, de proclamación de Cristo, ¿verdad? Aunque también sabemos que luego se desenfocan y le dan mucha, ¿cómo puedo decir la palabra? Se destaca mucho a otros personajes, pues sabemos que aquel que nació, aquel que se hizo carne, es el relevante, y que a razón de que vino, pues podemos ser salvos. Y de eso, pues podemos insistir, ¿verdad? Como dice Pablo, o por envidia, o por contienda, o por corazón. El asunto es que Cristo se está predicando. Amén. Ahora, lo que Pablo está compartiendo aquí en Filipenses, volviendo a Filipenses, es que él está en prisión. Sí. Y que también las prisiones han sido un impulso para otros. Es decir, el ver el momento difícil de Pablo es parte de que muchos se motivaran a predicar, ¿verdad? Ahora que hubo el ataque a Charlie Kirk en Estados Unidos, que trajo su deceso, un hermano, un apologeta, predicador, mucha gente más se animó a predicar, mucha gente más consideró el mensaje. Sí. Entonces, también el cristiano bajo persecución, bajo ataque, va dispersando el evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo llega al capítulo 2, a partir del verso 5 que mencionabas, el sentir de Cristo, pues está expreso en las Escrituras. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Autodespojo. Sí. Autodespojo, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ese sentir debemos de tenerlo nosotros. Sí. La tendencia es a tener un sentido opuesto, un sentido inverso, a creernos más de lo que somos, a sentirnos superiores. Pero la palabra de Dios nos dice que no, que el sentir de Cristo es de siendo lo que Él es, porque Él no ha dejado de ser. Esto es muy interesante. Si seguimos leyendo aquí en el capítulo 2 para poder explicar un poco de a qué estamos hablando. En el 2.3 da una... A ver, léelo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahora fíjate, nada hagáis. Eso está incluyendo
por contienda o por vanagloria, está incluyendo el tema de la predicación. Porque algunos predicaban por contienda o por envidia, pero ustedes nada hagan por contienda. Pudo haber dicho, bueno, al menos por vanagloria predican a Cristo, pero no dice eso. No. Ajá. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Y ahí es donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Sí, sí, así es. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, el sentir de Cristo, que tiene que ver con siendo lo que es, sin dejar de serlo. Es que ese es el punto. Jesús no deja de ser. Dice, y vamos a leer el verso 5 para que quede muy claro. Haya pues en ustedes, acuérdense que yo trato de leer con un español más actual, pero sin modificar lo que está diciendo, ¿verdad? Incluso sin modificar los verbos, las palabras. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nadie más tiene la forma de Dios más que Él. Amén. Y lo dijo desde Isaías. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? En el 7 está la clave. Sino que se despojó a sí mismo. Ahora, ese a sí mismo pudo haber sido de sí mismo. En vez de decir se despojó a sí mismo, pudo haber dicho de sí mismo. Y eso hubiera implicado que él hubiera dejado de ser quien es. Pero no dejó de ser. Es decir, que la experiencia de Cristo crece al participar de carne, no decrece. Es decir, nosotros entendemos que Él, lejos de ser alguien, experimentó el estar en la carne. ¿Verdad? Entonces, cuán importante, nos dicen aquí que también ahí en el capítulo 4 podemos su venida a reinar en el milenio. Lucas 4, bueno, será objeto de estudio, de meditarlo, ¿verdad? Gracias por el comentarlo. Lo voy a revisar, lo voy a meditar. Pero sin salirme un poquito del tema, Cristo no dejó de ser quien es. Sí. Nunca se despojó de sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y tan es así que antes de ser glorificado, porque dice, no, es que hasta que fue glorificado después de haber muerto y resucitado, ¿te acuerdas? Sí, aquí dice más adelante. Sí. Pero Cristo pudo manifestar quién es en el monte de la transfiguración. Y no había sido glorificado ni había muerto. Sí. Es decir, Él le mostró a los discípulos que Él no ha dejado de ser quien Él es. Por eso cuando dice la blasfemia del Espíritu Santo, Él está diciendo que la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón, no cuando hables del Espíritu Santo, sino cuando ellos, los detractores, decían que Él estaba operando por el espíritu de Satanás. Y en ese momento dice, es que lo que está operando en mí es el Espíritu Santo. Sí. La blasfemia nunca fue afuera de Cristo, fue en Cristo. Entonces Jesús lo que les quiso hacer entender es, con esta carne hagan lo que quieran, pero si hablan del Espíritu en mí, es el Espíritu Santo. Fíjate, nosotros tenemos un espíritu, el espíritu humano, y luego el Espíritu Santo. Sí. Pero Él, su espíritu es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Él habla de la blasfemia, insisto, no habla hacia afuera, sino en Él.
porque decían, lo que opera en ti, le decían, es Belcebú. Y él decía, cuidado, eso no tiene perdón jamás. Porque al verlo como él era, su humanidad, decían, pues es uno como cualquier otro. Pero decían, no, Dios mismo está entre ustedes. De hecho, ayer que compartíamos este versículo, creo que fue ayer, en el programa con mi hermano Juan, ayer que compartíamos el versículo, considerábamos ese punto, ¿verdad? Del hecho del actuar de Cristo en nosotros, del actuar del Espíritu Santo en las personas. Y particularmente en la vida de Cristo, no tiene comparación. O sea, es Dios mismo. Sí. Entonces, cuando dice, se despojó a sí mismo, significa que no hubo otro que lo despojara, sino que fue Él el que se despojó. Pero nunca dice que se despojó de ser quien es, porque no dice de sí mismo. Jamás dice de sí mismo. No dejó de ser lo que él es. Y eso es muy importante porque Él es Dios. Él es el Verbo encarnado, ¿verdad? Él es Dios mismo, sí, como nos dicen aquí Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es lo visible del Padre, ¿verdad? El Padre es invisible y el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Por eso cuando en Génesis dice hagamos al hombre, habla en plural. Porque tiene que decir a nuestra imagen. ¿Nuestra de quién? A nuestra semejanza. ¿Semejanza de quién? Sí. Pues del Hijo, ¿verdad? Del eternamente engendrado, porque de Él está escrito, ¿verdad? En Salmos, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y ese hoy es eterno. O sea, es un hijo eternamente engendrado. No dice yo te engendré ayer o yo te engendré, no. Está en condición eterna. Sí, porque es hoy. Es hoy, y siempre será hoy. Sí. Yo te engendré hoy. Entonces, por eso es el Hijo. Porque es la salida del Padre hacia nosotros, ¿verdad? Y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad, dice el profeta. Entonces, el apóstol Pablo nos dice acerca del sentir de Cristo que Él mismo se despojó. Y eso es algo que nosotros no queremos experimentar. Ahora, cuando la iglesia no tiene el sentir de despojo, vienen y le despojan. Sí. Fue perseguida. Pero cuando la iglesia participa con el autodespojo, no tendría que vivir esa persecución para tener que ser despojada. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús también dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este sistema, ¿verdad? En el mundo, aunque está bajo la soberanía de Dios, gobierna el maligno. Hay un príncipe, hay un Dios de este siglo, ¿verdad? Sí. Con D minúscula. Entonces Pablo, al estar en la cárcel, al estar padeciendo lo que padece, él le dice, tengan ustedes este sentir. El sentir de Cristo, que es un sentir de ceder, es un sentir de autodespojo, es un sentir de considerar a los hermanos como superiores. ¿Dónde lo leíste? ¿En el 1? En el 3. 2-3, ¿verdad? Sí, 2-3. Voy a decir esto. Había un cristiano, un hermano, todavía es hermano, espero que sí. Cuando yo me acerqué al Señor, cuando el Señor me atrajo, todo el tiempo me molestaba. Todo el tiempo, siendo un hermano. Era muy fastidioso. Y te provocaba tanto, así era, él estaba medio tocacintas, dijo uno. Que cuando te hacía enojar, te decía, ahí está, pon la otra mejilla. Pero te retaba, ¿verdad? Pon la otra mejilla.
Y yo ya no podía con él, ya, o sea, era joven y me provocaba y yo decía, Señor, yo un día le voy a venir dando una desconocida a este cuate. Y entonces, pero le pregunté al Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no es como una persona que a lo mejor te defrauda, te engaña, y pone a prueba tu fe en el Señor, ¿verdad? Porque hay hermanos que a veces te son de tropiezo, o situaciones, ya no digas hermanos. Sí. Y entonces te desanimas en el Señor. Pero no, era provocador. O sea, venía y te estaba picando las costillas y te andaba diciendo, y a ver. Sí, y eso que eres cristiano, y mira. Sí, así. Pero estaba dentro de la iglesia. Entonces, yo dije, Señor, un día le voy a contestar a este cuate, ya me tiene, como dijo alguien, ¿verdad? Te lo llevas o te lo mando. Entonces, no voy a aplicar ese te la llevas, te la llevas o te lo mando, pero yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿cómo le hago? Ya no puedo, o sea, sí le voy a reventar y le voy a dar una desconocida, ya me hartó. Y me acuerdo que Dios me dio este versículo, el versículo 3. Y entonces la próxima vez que me vino a atacar, me vino a provocar, le dije lo que está escrito aquí, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes por qué no te contesto? ¿Sabes por qué no te agredo? No, ¿por qué? Y le dije, porque te considero superior a mí. Fue la última vez que me molestó. Fue la última. Le digo, porque te considero superior, porque así dice la Biblia. Sí, y se acabó. Molestó a otros, pero a mí ya no. Entonces, dijo, ya pasó la prueba. Lo fue con el otro. No, lo sacó de onda. Fue una respuesta del Señor, de verdad. Amén. Y a lo que voy es que así es el sentir de Cristo. Teniendo a otros como... Cuando hoy en día muchos lo que quieren es lucir, es destacar, es ser vistos. Y a mí, yo lo voy a decir con mucho amor y con mucho cuidado. No que no pueda cojear de ese pie, como dicen algunos. Pero he establecido en mi vida tener el sentir de Cristo. Ser el que pierde. Si hay que perder, yo voy a perder. Si hay que sufrir la afrenta, yo la voy a sufrir. Porque no hay otra manera de mantenerte en el camino cristiano, ¿verdad? Cuando muchos están defendiendo su ego, están defendiendo su persona, cuando pues no hay otra forma, es presentando el sentir de Cristo, ¿verdad? Lo golpeaban, no respondía, lo maldecían, bendecían, o sea, y de hecho me gustaría leerlo. Voy a poner aquí porque si no entendemos la ley de Cristo, y vuelvo a insistir, que nosotros no estamos bajo la ley que Dios le dio a Moisés, sino que estamos bajo la ley que Dios dio a través de Jesús. Y en la ley de Cristo, que la Biblia habla de la ley de Cristo, si nos vamos por ejemplo a Mateo, es el sermón de las bienaventuranzas, ayes y bienaventuranzas, está en el capítulo 5. Yo no sé cuántos vas a encontrar tú, pero yo encuentro 9 mandamientos aquí en la primera lista, en el capítulo 5, o 9 palabras, vamos a llamarle así. Esta es la ley de Cristo. Desde el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya llevo 2 palabras. 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 4. Bienaventurados los que tienen, fíjate, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos en la 4ª palabra. 5ª palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 6ª, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, se me hace magnífica esa. 7, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la 7. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución. 9. Bienaventurados son cuando por mi causa, ya no por la justicia, sino por su causa, los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Que dice, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron. Encuentro 9 palabras. Sí. Y en esas 9 palabras que encuentro, nunca encuentro una donde diga los conquistadores, los empoderados. ¿No? Eso es algo que se maneja acá, pero no es el Evangelio. El Evangelio tiene una ley donde la bienaventuranza está en los que tienen el sentir de Cristo. En la humildad. En la humildad, en la mansedumbre, en el padecimiento, en llorar, en tener un espíritu pobre. O sea, y no es que me guste, no es que a mi carne le guste esto, pero esa es la ley de Cristo. Jesús está en el monte dando la ley, que Pablo luego la menciona en Romanos 8 como la ley del espíritu de vida en Cristo, que también es la ley de la fe, y que incluso está más allá de la ley dada a través de Moisés. Porque acá decía no matarás, pero acá dice si te enojas, si le dices necio, si le dices estúpido, perdón por la palabra, pero fatuo es estúpido, ya eres reo. Acá decía no cometerás adulterio o no codiciarás, estaban los dos. Conozco los 10 mandamientos también, los he meditado. Pero acá dice, si la miras para codiciarla, ya adulteraste. O sea, todavía va más allá. Sí. Todavía va más allá. Pero aquí es vivir en aquel que cumplió la ley y estar sujetos a la voluntad de él. Entonces es incluso todavía, es una segunda milla, como Jesús mencionaba. Te obligan esto, toda la segunda milla. Pero no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Mientras que en la otra ley, que también amamos y que observamos la naturaleza de Dios, pero en la cual si estuviésemos bajo ella estaríamos bajo maldición, porque así está escrito. Sí. Y esa ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, y Cristo nos da su ley, que insisto, esta ley no tiene nada que ver, o más bien, esta ley sí no tiene nada que ver con el empoderamiento. No tiene nada que ver con pasarle por encima a otros. No tiene nada que ver con agredir, ¿verdad? Agredir. Era lo que comentábamos una sí, vez, que sí. decíamos, el Evangelio nos lleva al decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, Amén. Más vive Cristo en mí. Sí. O sea, dejar ese yo puedo, yo soy, yo tengo, a decir, es todo por Cristo. Sí. Nos pregunta nuestra hermana Adriana Sánchez, le mandamos un saludo. Dice, buenos días, pastor, una pregunta. Cuando se refiere al espíritu pobre, ¿significa un espíritu humilde y sin orgullo? No necesariamente. Voy a explicar esto. Para esto voy a ir a otro pasaje, que es Isaías, porque Isaías hace la distinción entre lo pobre y lo humilde. Lo que tú comentas aquí, Adriana, tiene que ver con un corazón humilde, sin orgullo. Pero en Isaías, el último capítulo, que es el 66, cuando Dios dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, ¿dónde está la casa que me van a edificar, verdad? En el verso 3, perdóneme, en el verso 2, al finalizar, dice así, pero miraré, 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿No? Nadie puede impresionar a Dios, no podemos impresionar a Dios
pero Dios mira a la persona que es pobre y humilde de espíritu. Cuando dice aquí en la bienaventuranza, que es la primera, sin esa bienaventuranza no podemos recibir el reino. Sin esa. Porque si yo creo merecer el reino, creo que ya me lo gané. No soy pobre de espíritu. Pobre de espíritus es aquel, perdón, de espíritu, es aquel que sabe que no le alcanza para el reino, que es inmerecedor. Ahora, no es lo mismo pobre que humilde, porque nosotros hoy ya no somos pobres de espíritu. Fuimos pobres de espíritu para entrar. Nos reconocimos como pecadores, como viles. Señor, yo soy inmerecedor, eso es pobre de espíritu. Pero hoy, con un espíritu enriquecido, tenemos que ser como humildes. Amén. Ya no pobres, porque ya no soy pobre de espíritu. Dios me ha enriquecido. Dios, hablando del espíritu, ¿verdad? No, Dios me ha dado su palabra, Dios me ha dado su Espíritu Santo. Pero hoy ya no soy pobre, pero sí soy humilde. Y al reino no pude haber entrado si hubiese sido rico de espíritu. Por eso, cuando había dos personajes, Adriana, y todos los amigos que están escuchando, cuando había dos personajes en el templo y uno decía, dándose golpes de pecho, decía, sé propicio a mí que soy pecador. Sí, uno decía, sé propicio. Que hoy la gente se burla, dice, ay, date golpes de pecho. Bueno, el que se daba golpes de pecho era genuino. El otro es el que no era genuino. Sí. Porque uno se daba golpes de pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y el otro decía, te doy gracias que no soy como este. Sí. ¿Cuál era el pobre? El que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Y el rico era el otro. Sí. Porque él decía, yo sí esto, yo sí aquello, yo no soy como este. Es que el rico dice, yo no necesito. Exactamente. El rico cree que le alcanza con lo que tiene, sí, espiritualmente hablando. Y el pobre, si reconoces, porque hay pobres que son orgullosos. Hay pobres que dicen, aunque sean pobres y sepan que son pobres, no reconocen esa pobreza. Sí. Entonces tampoco. Por eso es sí, ser pobre humilde. Sí, hasta hay gente que es soberbia, debiendo ser pobre, porque lo es, son soberbios. Entonces por eso es esa pobreza en humildad, para reconocer eso, que nosotros no tenemos esa riqueza que necesitamos para entrar. ¿Y quién nos la da esa riqueza? Cristo. Pero hay que reconocer esa pobreza y que lo necesitamos a Él. Y el que es rico piensa que con lo que Él tiene, con eso, y no necesita a Cristo. Y no necesita a Cristo. Por eso. Sí, pero por eso Dios dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Porque esas características requiere, de hecho es el perfil de Cristo. Hay que recordar que cuando se dice de Él, y nosotros debemos de tener esa naturaleza, como oveja fue llevada al matadero. Sí. Y luego Pablo presenta que Él mismo muere cada día por causa del Señor. Dentro de los animales, hay animales presa y animales cazadores. Un lobo es un cazador, un chacal, una hiena, un león. Pero nosotros no aparecemos como animales cazadores, como ovejas. Y al matadero. Y al matadero. Entonces por eso Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, una persona que se convierte al evangelio verdaderamente se vuelve un animalito presa. Entonces, imagínate que tú eras un bullying, ¿verdad? Tú eras alguien que atacaba, estás grande, estás así, ¿verdad? Pues corpulento, y tú te traías de encaje a todos. Pero un día te conviertes a Cristo, entiendes que tu naturaleza es en el sentido de Cristo, y ahora hasta el más chiquillo te agarra de carro. Ahora pues sí, muy cristiano y con la Biblia. Y tú entiendes que no te puedes ya defender de eso, porque finalmente has cambiado, ahora eres un animal presa, como son las ovejas. Fue lo que le pasó a Pablo. Pablo era
defensor y aguas. Pablo era un animal cazador. Él buscaba cazar a los cristianos. Y el Señor le dijo, es necesario que él padezca para que él vea lo que es sufrir por Cristo. Y se convirtió en esa oveja. Ahora él padece y él reconoce que no puede contender de esa manera. Me hacen una pregunta aquí, Vicente. Dice, a ver, ayúdame. Los que caminaron con Jesús escucharon sus dichos, ¿cumplieron o no los mandamientos? No sé cuáles mandamientos te refieres, Vicente, sino los de Moisés o los de Jesús. Pero lo que te puedo decir es que vivían como judíos, vivían bajo la ley, y todo aquel que vive como judío bajo la ley está esperando la promesa. La ley te lleva a Cristo. Lo que te puedo decir es que solo un personaje en la historia ha cumplido la ley. Uno solo. Fuera de él, ninguno. Ni Moisés, a quien le dieron los mandamientos, fue obediente. Porque en la ley hay una cláusula que si tú quebrantas uno, te haces culpable de todos. Y eso se dio en los dos montes, en el monte de la bendición y en el monte de la maldición, de lo cual no vamos a entrar ahorita. Todos ellos vivían como judíos. De hecho, un problema para la iglesia al comienzo es si vivir como judíos todavía o vivir bajo la ley de Cristo. Por eso se hace el concilio en el capítulo 15. Pero espero contestar tu pregunta. Todos los discípulos de Jesús vivieron como judíos. Cuando encuentran a Cristo, ya no viven como judíos o batallan para la transición entre vivir bajo la ley de Moisés y la nueva ley de Cristo. Tan es así que se hizo conflicto. Tan es así que Pablo viene y enseña, y luego Pedro viene y enseña en el concilio, Jacobo viene y enseña en el concilio, de cómo el Señor, y establecieron solo 3 mandamientos: no fornicación, abstención de ídolos y ahogado. Todo lo demás, dices, si guardáis, pásalo bien. Espero contestar tu pregunta. Pues nos falta tiempo, ya nos tenemos que ir. Y bueno, probablemente nos vamos a tomar unos días, ¿verdad, mi hermano Ricardo? Dios primeramente con nosotros. Siga por favor en sintonía con Neuma Multimedia. Nosotros lo bendecimos, lo esperamos. No sé, probablemente la próxima semana tengamos 1 o 2 programas aquí con ustedes, pero si no fuese así, seguramente que habrá algunos repetidos. Lo que sí es que el Señor nos ama, viene pronto y quiere que su iglesia esté dispuesta para Él. Nosotros lo bendecimos. Gracias, Ricardo, por esta palabra. Gracias a todos ustedes por participar. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.